Pero, Bueno, hola a todos, ¿qué tal? Disculpen la demora, estamos con unos problemas técnicos, pero acá estamos. Bueno, damos inicio al webinar ¿Qué hacemos con los plásticos en la salud? Primero, muchas gracias a todos por estar acá de distintos lugares conectados. Mi nombre es Agustina Vázquez Acuña, soy coordinadora de la Fundación Banco de Plásticos y tendré el gusto de moderar este webinar. El evento está organizado por Igualac, Ars y Salud y la Fundación Banco de Plásticos. A lo largo del encuentro vamos a abordar un análisis crítico sobre el ciclo de vida de los plásticos en el sector de la salud. Podrán ir escribiendo las preguntas en el box de preguntas y respuestas y los panelistas luego de su exposición irán respondiendo. Y si quedan otras preguntas vamos a poner los mails a disposición. Bueno, damos inicio con unas palabras de bienvenida por parte de los representantes institucionales que nos acompañan en la apertura de este encuentro. Ellos son Marcelo Rosso, representante del capítulo Igualac, Maya González Bender, secretaria de Extensión Universitaria y Vinculación Tecnológica de la Universidad de Salud, y no sé si se pudo conectar, pero bueno, si está Carlos Briones, presidente de la Fundación Banco de Plásticos. Bueno, muchas gracias, Agustina. Buenos días para todos los que nos están viendo en este momento. Buenas tardes para aquellos colegas y panelistas y público que esté en este momento en Europa. Es un gusto y un placer nuevamente para mí estar compartiendo esta webinar con ustedes. Agradezco la colaboración tanto del Banco de Plástico como de la Universidad y Salud que nos acompañan en esta oportunidad para esta webinar que, como bien dijo Agustina, se trata de qué hacemos con los plásticos en la medicina. Saben que es un tema que se está hablando mucho últimamente. Es un terreno bastante complejo donde no hay una normativa todavía muy ajustada. Si bien desde nuestra aspiración sería reciclar la mayor cantidad de polímeros presentes en lo que es en el área de salud, también está el área de control de residuos de tipo hospitalario o de establecimientos de salud que no siempre están alineados en cuanto al tratamiento, por un lado, de los residuos de establecimientos de salud y por otro, la perspectiva o el deseo de reciclar lo más posible. Así que es un tema sumamente interesante. Vamos a contar con panelistas muy prestigiosos que nos van a dar una visión de cuál es el estado de situación en la actualidad del tema. Muchísimas gracias. Éxitos para la presentación. Muchas gracias, Marcelo. Maya. Sí, bueno, buenos días, buenas tardes a todos. Bueno, desde la Universidad y Salud, bueno, quiero agradecerles a los demás colaboradores para poder haber realizado este evento y los participantes de los de distintos expositores. Y bueno, simplemente quería destacar el permanente interés que tiene ISalud, la Universidad ISalud y la Fundación ISalud desde los orígenes con la temática de la salud ambiental. La universidad cuenta con más de 30 años vinculadas a estas temáticas y bueno, desde nuestro vicepresidente Atilio Sabinos, desde nuestro fundador, bueno, nos parece sumamente importante poder realizar este tipo de eventos y seminarios. Así que simplemente, bueno, gracias a todos y bueno, aquí estaré atenta escuchándolos. Muchísimas gracias, María. Bueno, me parece que Carlos no pudo conectarse, pero bueno, agradecemos también desde la Fundación Banco de Plásticos a todos por estar acá, a los expositores y a la organización. Bueno, ahora vamos con nuestro primer orador, que es Gustavo Protomastro, quien es licenciado en Ciencias Biológicas de la UBA y presenta un máster en Ingeniería y Gestión Ambiental de la UPC Barcelona. Fue director de residuos de la Subsecretaría de Ambiente de Nación, profesor en carreras de grado y posgrado de ARS, FIUBA, UNSAM y UCA, y también es miembro de la Fundación Banco de Plásticos, especializado en gestión de residuos sólidos peligrosos, valorización energética de biosólidos y lodos de plantas depuradoras. Gustavo, adelante.
Bueno, muchas gracias, gracias a ARS y Salud al Banco de Plásticos de que soy parte. Así que bueno, vamos a ir rápido, pues somos varios expositores. Un poco para presentar la gestión de los plásticos en los establecimientos de salud, hospitales, clínicas, mm, farmacias y demás. O sea, es un conjunto de entes que generan este tipo de residuos asociados a los residuos patogénicos. Para tener una idea, se está viendo la presentación, ¿no? Sí, Perfecto. perfecto. Los establecimientos de salud, como decía antes, hospitales, clínicas, farmacias, podemos incluir también distintos tipos de centros estéticos y demás. eh, Al analizar los residuos que generan, el 80% de los residuos son comunes, o sea, esto es papel, cartón, desechos de oficina, de tareas administrativas, quizás de cocina y demás, que tienen una gestión asociada a la recolección municipal de residuos sólidos urbanos. Ahora, dentro de estos tipos de establecimientos, tenemos un 20% que tienen una normativa específica en la Argentina que los separa de los residuos sólidos urbanos o residuos domésticos, como lo llama la ley de presupuestos mínimos. Y dentro de esos materiales tenemos un 15% que son propiamente los patogénicos, biocontaminados, lo llaman en otras jurisdicciones. eh, pero también tenemos residuos farmacéuticos y químicos y también material radiológico o radioactivo de distintos tipos de diagnósticos que usan. Ahora fue en estos meses muy interesante una película de Brasil de la pérdida de una cápsula de cesio 137 que en el estado de Goiás, en el centro de Brasil. Y acá en Argentina hace muy poquito, creo que no sé si la han encontrado también otra cápsula de cesio 137, material radiológico de distinta aparatología médica. Entonces, la mayor parte de los residuos de estos establecimientos pueden tener una gestión como los residuos sólidos urbanos, con los sistemas de recolección municipales de higiene urbana y demás, con contenedores o recolección puerta a puerta en grandes establecimientos, pero hay una parte importante que están regulados por leyes nacionales de presupuestos mínimos, pero también la Ciudad de Buenos Aires y distintas provincias tienen normas específicas para los residuos patogénicos. Esto es lo que decía antes, los RCU, restos de papel, restos de preparación de alimentos, restos de oficina, de limpieza en general, y los patogénicos que tenemos los materiales infecciosos con restos de sangre, piezas anatómicas, de amputaciones y demás, tejidos, cultivos, otros patogénicos, es decir, más allá del infeccioso 100%, puede haber ropa, guantes, gasas, que hayan estado en contacto y que también tienen que entrar en este tipo de corriente y gestión específica. Y también muy importante, yo me acuerdo de un compañero de el Martillo Mar del secundario, la madre era bioquímica y se infectó con una jeringa, se pinchó, ¿no? Es decir, uno va manipulando material de alto riesgo con hepatitis y terminó falleciendo, ¿no? Entonces, dentro del establecimiento de salud hay personal especialmente capacitado, con vacunas, con elementos de protección personal, que son los que llevan estos materiales. Y también además de los patogénicos, ¿no? La corriente Y1, tenemos un conjunto de residuos especiales en la provincia de Buenos Aires, peligrosos para la nación, que pueden ser químicos inflamables, corrosivos, reactivos, tóxicos, explosivos, radioactivos, que hablamos antes de los materiales con radioisótopos, y farmacéuticos vencidos. Acá tenemos la lista de la 24051, la 11720 o cada una de las provincias del país. Esto es normativa del convenio Basilea, con lo cual el resto de los países de Latinoamérica los llaman de forma parecida. Específicamente los Y1 son los desechos clínicos de atención médica generados en hospitales, centros médicos, clínicas, laboratorios y demás. Los medicamentos desechados, Y3. Los Y6, que son muy usados también como disolventes orgánicos. Y2, productos farmacéuticos. Ahí es algo de que la red tarde o temprano tenemos que hacer que farmacias y centros de salud empiecen a gestionar con los laboratorios los medicamentos vencidos. También dentro de IREA 4 hay biocidas o domisanitarios que se usan
para mantener la limpieza, para evitar las enfermedades intrahospitalarias, y los Y49, que son todos aquellos residuos que son envases o materiales que que pueden contener otras corrientes de residuos. Dentro de estos residuos hospitalarios, entre un 20 y un 25% del total son residuos plásticos que en cierta medida es de ese 80% que no estaban en contacto con material patogénico, radiológico o químico peligroso. Podemos hacer separación en origen, podemos trabajar para que sean recuperados distintos materiales de distintos tipos de plástico, y hay un 5% que lamentablemente están en jeringas, están en materiales que los hace totalmente peligrosos y requieren una tecnología de exposición final. ¿Qué plásticos tenemos? El PVC es uno de los más comunes, se encuentra en bolsas de polietileno, jeringas, batas desechables, mascarillas, envoltorio de esterilización, polietileno, se encuentran en envases desinfectantes, bolsas de basura, tapones de alta y baja densidad, y el poliestireno en cajas de Petri, bandejas de laboratorio y demás. Cada uno de estos tenemos que darle una gestión especial y ver con personal capacitado, con operadores que puedan ayudarnos a separar lo que pueda ser reciclado, pero lo que ya está como patogénico o estuvo en contacto con una sustancia química de laboratorio peligroso o radiológico, necesita una gestión especial. Riesgos, un montón: HIV, hepatitis B y C, infecciones orgánicas, respiratorias, material radiológico, como hablábamos antes de estos cartuchos de cesio. Entonces, todo establecimiento de salud, desde un gran hospital a una pequeña clínica, de un centro odontológico a un centro de aplicación de vacunas, tiene que trabajar para evitar que estos residuos terminen dispersos en los 7.500 basurales, que levantamos una cifra que históricamente se hablaba de 5.000. Hasta el año el 2024 que estuve en la gestión, determinamos esos 7.500 basurales que tenemos que evitar que jeringas, distintos tipos de productos químicos, medicamentos y piezas o cultivos anatómicos terminen enterrados en los rellenos. O sea, tenemos que aumentar el control, la presión de fiscalización para la gestión adecuada. También el personal de salud está tremendamente expuesto, o sea, una mala disposición en una bolsa que no corresponde, una jeringa, un bisturí, un cultivo que termina afectando al personal de salud, es algo gremial, es algo importante que tenemos que controlar. Después es el resto de los habitantes, o sea, nosotros cuando vamos a un hospital estamos expuestos a las enfermedades intrahospitalarios, familiares, visitantes, entran al cuarto donde está nuestro pariente o nuestra persona internada, y está expuesto a esas enfermedades patogénicas o el riesgo de que una jeringa mal puesta esté en el asiento de la visita, ¿no? Entonces, los organismos de salud pueden trabajar sobre el 80% para hacer una separación en origen, recolección, contenerización, transporte con el sistema de residuos sólidos urbanos, con personal que haya certificado qué va al tacho negro o verde de material reciclado y qué va al tacho rojo o en algunos lugares amarillo para la gestión de residuos peligrosos y de residuos patogénicos. Puedo trabajar en todo el sistema de salud para una eficiencia en contenerización, separación en origen, trabajar con los residuos, pero lo patogénico tiene que tener personal capacitado, vacunado, que lleve el material a un punto de acopio, porque obviamente tengo material biológico, vivo, activo, que lo tengo que mantener en frío hasta que viene el transportista habilitado por provincia o por nación, se hace movimiento interjurisdiccional, y tiene que ir a un operador. Vamos a ir rápido y con esto termino. Las distintas tecnologías hoy en Argentina, las más difundidas son los sistemas de autoclavado con esterilización por vapor y alta presión, y después se dispone en relleno sanitario, pero también puede hacer una termodestrucción. Hay distintas localidades pequeñas que tienen hornos que a veces los usan para el tema de la cremación, que también los usan para gestión de residuos patogénicos, pero bueno, es una tecnología que con los debidos filtros y la disposición de las cenizas en relleno de seguridad lo puedo gestionar. Y después nuevas tecnologías con triturado y microondas, y triturado y autoclavado. Rápidamente
vemos estos materiales que son quemados, tienen que ir a más de 600 grados con una combustión arriba de 1100, 1200 grados, o sea, los gases del proceso de combustión. Hay distintos proveedores, tecnología nacional, tecnología internacional, que hoy está disponible para esta termodestrucción. Los sistemas de autoclavado, perdón, de gasificación, también trabajan en forma dentro de los sistemas pirolíticos. Los sistemas de autoclavado que trabajan con presión y temperatura son los más difundidos por los grandes operadores en el país. Hay bins especial de aceros que meten los materiales, hay tiempo de trabajo. Esto en una vuelta de tuerca se está empezando a trabajar para un triturado, para mejorar que no vaya el fardo entero al SEAMSE, a Ricardone o a los rellenos de Córdoba, Salta y Jujuy, o de todo el país, sino que ese material esté debidamente triturado e inertizado. Y después nuevas tecnologías como estas que empiezan a surgir, que hacen un triturado en una primera instancia, cargan el contenedor, lo vuelca automatizado, tritura el material y después pasa por un sistema de microondas. Hay unos sistemas de filtrado y lo que permite esto que puedo entrar dentro del esquema de bonos de plástico es el tema de que este material triturado, pasado por microondas, puedo generar bonos de plástico a través de una valorización energética. Hay distintas empresas que están tomando ese material procesado como una alternativa. Así que bueno, ahí completamos estas tecnologías con la posibilidad de separar en origen, reciclar los plásticos no contaminados y después los otros plásticos trabajarlos para garantizar la inocuidad, la disposición final en relleno sanitario de seguridad del material ya tratado y la posibilidad de estos generar bonos de plástico con el CDR. Desde ya, muchas gracias y a disposición. Muchísimas gracias, Gustavo. Buenísima, buenísima presentación. Ahora le damos lugar a Gabriel Giffier, director de Residuos Peligrosos y Hospitalarios, Zona Iberia Latinoamericana de la empresa Veolia y jefe del Grupo de Trabajo de Residuos Peligrosos de ISWA Internacional. Gabriel, te escuchamos. Sí, muchísimas gracias. Buenos días, buenas tardes a todos los participantes y panelistas y gracias a Marcelo y todos los que habéis contribuido a la organización del evento. Mis disculpas porque justamente la ley de Murphy hizo que cuando Marcelo me dijo la fecha estoy en medio de una mudanza, así que por eso, digamos, no estaré, digamos, lo preparado como me gustaría estar. Pero de todas maneras, con Marcelo definimos unos puntos que son los que voy a intentar desarrollar, 2 o 3 puntos nomás en estos máximo 8 minutos que me quedan más o menos. Y la idea era un poco explicarles cuál es la situación, un poco el histórico muy rápidamente y el presente y el futuro, ¿no? Respecto a dentro del mundo de la gestión de residuos patogénicos hospitalarios, cuál es la situación respecto al reciclaje, ¿no? De los mismos. Yo creo que de forma muy rápida el primer punto sería decir que hasta hace muy poco, evidentemente, tanto la coyuntura general como las posibilidades de recicladores o de empresas que pudieran aceptar este tipo de residuos, una vez, como explicaba Gustavo hace un minuto o dos, pues una vez después de tratados correctamente, esterilizados, etcétera, etcétera, dependiendo del sistema que se utilice, pero digamos que una vez ya correctamente tratados, en vez de enviarlos a un relleno sanitario, como es lo que mayoritariamente se hace, no hablo de los que vayan a termodestrucción o incineración, sino estoy hablando sobre todo los que son esterilizados, que son los que se envían luego. Y precisamente, además, es el volumen más grande, porque es un dato así muy general, pero para que los participantes y las participantes tengan una idea, el tema es que más o menos podemos contar sobre un volumen total, tenemos alrededor de 80-85% de los residuos patogénicos que son esterilizados y alrededor de un 10-15% que son incinerados a través de termodestrucción, ¿no? Y por tanto, en volumen, evidentemente, no hace falta decir que de cada 100 kilos, 80-85, pues son los que van luego a relleno sanitario una vez que están esterilizados. Y por tanto, llevamos años, como mínimo los que estamos en el sector de la gestión de estos residuos, llevamos años intentando encontrar, digamos, un mejor sistema que simplemente, o incluso podríamos decir que por desgracia, enviar un residuo totalmente
esterilizado a un relleno sanitario, que es llenarlo de un volumen que podríamos hacer otra cosa con el mismo, ¿no? Tanto con el volumen del relleno como con el residuo en sí mismo. Y de hecho, por eso les explico que históricamente lo hemos intentado, pero nos encontramos con dos principales problemas, ¿no? Y uno es el destino, que mayoritariamente, no únicamente, pero mayoritariamente podría ser la cementera o digamos la valorización energética a través de hornos cementeros, que digamos que por razones X, Y estos no han querido aceptar hasta hace muy poco, y ahora explicaré por qué digo hasta hace muy poco, pero tampoco de forma generalizada, por cierto, pero hasta hace muy poco, digamos, teníamos las puertas cerradas, ¿no? Al respecto de esto. Seguramente, digamos, tanto desde un punto de vista, y esa sería la segunda razón, ¿no? Es que la parte reglamentaria, de la cual nuestro segmento, nuestro sector es muy dependiente, porque evidentemente las leyes son las que, o la reglamentación, y por supuesto reglamentación que luego se aplique, porque hacer reglamentación encima de un papel pero no aplicarla tampoco es que sea muy útil, pero digamos que reglamentación que se aplique, es cierto que incluso en la Unión Europea, o sea, digamos que desde un punto de vista generalizado, diría en el mundo entero, no hay, digamos, reglamentaciones muy específicas. Hay excepciones, evidentemente, pero no hay reglamentaciones muy específicas al respecto de favorecer a lo mejor sí, pero yo diría más de obligar a este posterior reciclaje después de la esterilización, ¿no? Y esto, por tanto, estas serían las dos patas históricas que nos hemos encontrado. Dicho esto, en un tono un poquito más positivo, sin exagerar, por cierto, pero en un tono más positivo, sí que podemos decir que en los últimos años, llámese leyes de economía circular, llámese, digamos, objetivos de descarbonización por parte de las empresas y de múltiples sectores, no solo y evidentemente también el sector hospitalario, pero quiero decir, digamos, de forma generalizada, dentro de la industria en general también, etcétera, pues vamos a decir, esta ola nos permite que haya un poco más de presión positiva por parte, digamos, del conjunto en general de la sociedad y de la industria, y esto está haciendo que sea más favorable a poder hacer pruebas, vamos a decirlo de esta manera, y en los últimos 2 o 3 años, más o menos, a lo mejor alguien me dirá, pues a lo mejor son 5, no quisiera entrar, digamos, en una discusión de tiempo exacto, pero vamos a decir que entre 0 y 5 años, 5 es un gran máximo en mi opinión, pero diría entre 0 y 3, sí que estamos encontrando un poco más de apertura por parte del sector reciclaje o del sector de valorización energética para... Sí hay una separación, eso sí que es importante, y ahí está la parte técnica, mecánica de los gestores, que tenemos que hacer un esfuerzo, digamos, en el sentido de la separación plástico-metal, metal que principalmente viene de los cortopunzantes, de las jeringuillas, etcétera, bisturís, etcétera, que puedan haber, pero digamos que una vez esta separación, hasta ahora nos encontrábamos que la etiqueta de residuos patológicos, independientemente que fueran esterilizados, pues ya no, porque digamos, ya teníamos una cruz que nos impedía cualquier opción, y ahora sí que tenemos la suerte, digamos, con esta ola que mencionaba antes, de un poco de mayor apertura al respecto, ¿no? Y por tanto, y paso un poco al tercer punto y último, que es precisamente qué se está haciendo, ¿no? Y por tanto se está intentando, después de esterilización, se está haciendo una separación, digamos, de metálico-plástico, para entendernos, porque evidentemente hay un aspecto de seguridad y eso está claro que todos lo tenemos que aceptar. Evidentemente, a ningún reciclador o a ninguna unidad de valorización energética tipo cementera, pues evidentemente le apetece manipular un residuo que pueda, digamos, tener cierta inseguridad por parte de sus trabajadores y trabajadoras, y por tanto, pues digamos, después de esta separación mecánica, sí que estamos teniendo una receptividad para poder, digamos, abrir el camino en este destino más correcto, que sería el reciclaje o la valorización energética. Evidentemente, para terminar, preferimos dar prioridad al reciclaje antes que la valorización energética. Todos conocemos, evidentemente, la pirámide de la jerarquía digamos, de gestión de residuos, pero dicho sea de paso,
mucho mejor que vaya a valorización energética que vaya a un relleno sanitario. Así que creo que esto es un poco, digamos, el panorama generalizado. Esto último que estoy mencionando no está generalizado aún, depende mucho de países, depende mucho de la propia política de los recicladores mismos o de las cementeras, que algunas lo están aceptando. Nos encontramos en países tipo a lo mejor, pues por ejemplo Panamá, donde hemos podido hacer pruebas y ha habido apertura. En otros países estas empresas no lo están aceptando, así que aún hay mucha heterogeneidad, como ustedes comprenden, respecto a esta posible gestión, pero da la sensación de que vamos un poco más por el buen camino. Muchas gracias. Buenísimo, Gabriel. Muchas gracias por sumarte y más en este momento. Bueno, les recuerdo también que está la caja de preguntas y respuestas que pueden hacernos sus preguntas y los oradores van a ir respondiendo. Bueno, paso a nuestro tercer orador del día, que es Ernesto de Tito. Él es doctor en Ciencias Químicas de la UBA, ex investigador del CONICET y fue director en el Ministerio de Salud de la Nación desde 1995 a 2018. Cuenta con una destacada trayectoria académica como profesor de posgrado de la UBA e Salud, además de ser autor de más de 70 trabajos científicos y editor de 31 libros sobre salud ambiental. Te escuchamos, Ernesto. Muy buenos días a todos, todas. A ver, primero voy a luchar contra la tecnología para compartir una presentación que está acá. Y ahora la ponemos como corresponde. Bueno, primer paso, vamos bien. Se ve perfecto. Me alegra. A ver, voy a retomar un poco algunos de los aspectos que mencionaron los dos oradores anteriores para dar un breve vistazo de qué se hace y qué se puede hacer con los plásticos en el sistema de salud. Para empezar, me gustaría recordar que la introducción de los plásticos en el sistema sanitario empezó prácticamente en la década del 50, pero cobró especial importancia a partir de los 80 y sobre todo a partir del desarrollo de los productos de un solo uso. Es decir, productos que se usan una vez y se descartan. En ese devenir, el volumen y la diversidad de materiales plásticos que se emplean ha crecido permanentemente y, digamos, su relativa importancia en el volumen global de residuos de los establecimientos de atención de la salud, como como se mencionara antes, digamos, ha cobrado una importancia mucho más significativa, porque los envases de plástico tienen un papel clave en la distribución de productos seguros y productos estériles en todos los centros sanitarios del mundo, evitando la transmisión de productos contaminantes y mejorando así la seguridad de los pacientes y de los equipos de salud. Solo para citar un ejemplo así, los envases han reemplazado, por ejemplo, al vidrio con algunas características que vale la pena destacar, y es que el plástico, digamos, por su naturaleza, es mucho más liviano y mucho menos, y ocupa mucho menos espacio que el vidrio, y como se muestran algunos números que pongo ahí en la pantalla, esto significa en la práctica que hay una reducción significativa en las emisiones de gases de efecto invernadero, que es un subproducto relevante para la incorporación de los plásticos a los sistemas de salud. Por otro lado, ya todos sabemos que los plásticos en realidad son muy versátiles, que pueden fabricarse en forma rápida y económica, y son una herramienta de gran valor
en la atención médica. Y por su diversidad, por su heterogeneidad, se presentan en muchos aspectos de la vida cotidiana de un establecimiento de atención de la salud y eso se ilustra, alguna lámina habíamos mostrado en la primera presentación, pero digamos me parece importante rescatar que como ustedes pueden ver en esta imagen, la diversidad de objetos que están conteniendo materiales plásticos o realizados con materiales plásticos es muy alta y se encuentra en todas las etapas de la atención de los equipos de salud. Entonces, esta es una característica muy importante que es necesario tener en cuenta. Solo para ilustrar, digamos, ustedes pueden mirar en un listado de productos la diversidad de objetos y al mismo tiempo la diversidad de productos plásticos, de polímeros plásticos que se pueden utilizar para ellos. Algunos relevamientos han mostrado que el poliestireno, el policloruro de vinilo, polipropileno, suman prácticamente el 70% del material utilizado. Y vale la pena llamar la atención sobre el hecho de que gran parte de este material en realidad se utiliza en instancias en las cuales no está con riesgo de ser portador de riesgo biológico para las personas, porque, para citar solo un ejemplo, el plástico que se utiliza para envolver equipamiento o para envolver los materiales descartables que se van a utilizar, es un material que, digamos, después de usado está totalmente libre de contaminación y por lo tanto, digamos, debería ser muy sencillo de ser integrado a una cadena de revalorización. De todas maneras, este crecimiento del embalaje de plástico ha generado un desafío con la etapa de la eliminación. En la gran mayoría de los establecimientos de atención de la salud, los envases plásticos se descartan como si fueran residuos municipales, como los residuos sólidos urbanos, y por eso terminan mayoritariamente en vertederos. Una estimación que encontré por ahí dice que en cada día de uso se descartan entre 2.000 y 3.000 toneladas de plástico de alta calidad y no peligroso. Y como ustedes ven, es un número significativo, es un número muy grande, y solo una fracción muy menor de él es en la práctica realmente reciclada. ¿Por qué de una cantidad tan grande de material, una fracción inferior al 20% logra insertarse en un circuito de reciclado? Porque hay un factor que hay que tener en cuenta y es que los procesos de reciclado requieren una separación en origen que agrupe a los materiales de acuerdo a su naturaleza química. Y entonces, si nosotros tenemos un flujo de material mezclado, esto trabaja en contra de la posibilidad del reciclado. La separación de los residuos plásticos de acuerdo a su naturaleza química es un requisito digamos, de buena práctica para poder encarar un proceso de reciclado. Yo le voy a dejar a los plastiqueros, digamos, que eventualmente expliquen exactamente en detalle cómo se recicla el plástico. Pero para una visión muy superficial, nosotros podemos distinguir estos 6 pasos, que es separar por tipo de polímero, descomponer y trozar pedazos diminutos, perdón,
lavar, derretir, peletizar, y recién tenemos la materia prima para el procesamiento, para crear nuevos artículos. Entonces, de lo que acabamos de ver está claro que el primer punto para pensar en el reciclado de tamaña cantidad de plástico es, digamos, el requisito de la separación en el origen. ¿Y por qué sería importante reciclar? Porque reciclar todo porque reciclar todo ese material acumulado significaría, por un lado, reducir la necesidad de producir nuevo, y no perdamos de vista que la producción de nuevo material plástico viene digamos, del consumo de material de petróleo, que es un material no renovable. Entonces, en la medida en que logremos recuperar más plástico, nos significaría aliviarnos de producir material plástico nuevo y por lo tanto de consumir innecesariamente un petróleo que tarde o temprano va a faltar. Y la condición entonces necesaria y suficiente para que esto parte de que haya una separación de los flujos. Existe una diversidad de tecnologías de reciclado. Acá, digamos, distinguimos los tres grandes paquetes de tecnología, aquellos que tienen que ver con la purificación, aquellos que tienen que ver con la descomposición y despolimerización, que requiere, para lo cual hay diversos métodos, y los métodos de conversión térmica, que básicamente son los de pirólisis y gasificación, que ya hicimos presente en la primera parte de la charla. Si comparamos todos estos procesos, vemos que ellos pueden aplicarse a cuáles plásticos pueden aplicarse, cuáles tienen capacidad de descomposición y el estado de desarrollo de estas tecnologías que, digamos, no es todavía homologable. Pero como ustedes pueden ver, los diversos tipos de plásticos pueden ser sujetos de distintos tipos de procesos y, digamos, recuperar un material que, primero, que porque no está contaminado, está absolutamente limpio y es totalmente utilizable. Y segundo, por la cuestión económica que mencionábamos antes, de que, digamos, reciclar es siempre más económico que producir desde cero. ¿Y por qué razón el reciclado de plástico no tiene la escala que uno desearía en los productos liberados por los establecimientos de atención de la salud? En primer lugar, porque una fracción va a estar contaminada y eso, digamos, la descarta de la posibilidad de ser incluida en un circuito de reciclado. Y por el otro lado, porque, como pasa en muchas otras procesos, al revés de lo que pasa en otros procesos de reciclado, uno puede juntar todo el cartón, puede juntar todo el vidrio, pero no puede juntar todo el plástico, porque por su naturaleza química, perdón, porque por su naturaleza química, para ser reciclados requieren estar separados. Entonces, nosotros podemos imaginar un programa de recuperación de plásticos, del cual yo no voy ahora a entrar en el detalle, pero que sería un proceso de 7 pasos que están presentados en las siguientes láminas, pero que, digamos, tienen que partir de una base que es inevitable e ineludible, como lo es la gestión de todos los residuos de una intervención de la salud.
En primer lugar, es necesario tener claro cuáles son los materiales que deben seguir cada día, qué materiales deben ser considerados de riesgo, qué materiales no deben ser considerados de riesgo. En segundo lugar, es necesario el esfuerzo colectivo de todos los integrantes del equipo de salud para hacer que esta distinción sea el punto de partida de una práctica correcta en la gestión de los residuos. Y esto significa que todo el personal de los establecimientos de atención de la salud debe estar compenetrado y debe coincidir en los criterios para la separación de los residuos. Y esto es el punto de partida esencial para lograr aumentar la fracción de residuos plásticos que puedan ser llevados a un proceso de recuperación. Es una responsabilidad colectiva y requiere el compromiso de todos los actores del sistema, en todas las etapas del proceso. En el caso particular del material que vaya a ser derivado hacia un proceso de reciclado, el compromiso debe estar acompañado, el compromiso del personal debe estar acompañado por una excelente coordinación con los siguientes pasos del proceso. Con el proceso, digamos, terminado el proceso de recolección y separación interna, es necesario que funcione muy aceitadamente el sistema de recolección y transporte de esos residuos hacia la planta de reprocesamiento, y debe de haber una planta de reprocesamiento que esté en condiciones de absorber todo el material que se va produciendo. Y este es un desafío grande por varias razones. Las dos razones más relevantes que me parece importante destacar son, en primer lugar, todo ese proceso, además de ser eficiente en términos de recuperación de materiales, debe tener digamos, una ecuación económica que lo fundamente, porque si el costo de transformar, de reprocesar el plástico es más caro que el costo de fabricar plástico nuevo, va a ser muy difícil, digamos, convencer a alguien de que haya que pagar más para, digamos, sacarse de encima, entre comillas, los materiales plásticos. Y esto, digamos, ya no depende del sistema de salud. Esto va a depender de cómo funcione toda la dinámica del proceso y, digamos, y de que el reprocesador que está en la otra punta de la línea, digamos, encuentre en esto un negocio rentable. Esto a su vez genera hacia atrás una obligación, porque el generador necesita tener un abastecimiento estandarizado, estable y predecible, porque si no, no va a poder, digamos, generar el material reprocesado, no va a poder vender el producto si no tiene asegurado un flujo de insumo, digamos, regular y, digamos, y a precio de mercado. Entonces, digamos, hay algunas, estos dos aspectos deben ser destacados adentro de este proceso. Y, si hubiera una sugerencia para hacer en relación con el proceso de recuperación de plásticos, es que si una institución, un organismo está dispuesto a encararlo, tal vez lo más prudente sería encarar, digamos, solo uno o dos de todos estos, de toda esta diversidad, como una forma de poner los sistemas en funcionamiento y acelerar, digamos, su eficiencia, mejorar su eficiencia para generar los productos que está en condiciones de producir. En conclusión, sería ideal el desarrollo de un sistema de reciclado de plásticos
digamos, que evite que vayan a parar a los vertederos miles de toneladas de plástico de buena calidad y, digamos, y en buen estado sanitario. Esto requiere el trabajo coordinado de los hospitales, los transportistas, los operadores y los fabricantes de nuevos productos. Siempre va a estar pendiente el tema de la optimización económica de este proceso, y esto es algo que, digamos, incluso escapa a todos los actores que acabamos de mencionar, porque depende de un mercado que, digamos, que a veces varía súbitamente. Digo, solo para citar un ejemplo, todo el mundo está familiarizado como el reciente y actual problema que está habiendo con, digamos, con el estrecho de Hormuz, ha impactado sobre el peso del petróleo, el precio del petróleo, y no es la primera vez, y además pasa sistemáticamente, pasó cuando Rusia invadió Ucrania, digamos, azarosamente, pero regularmente termina, digamos, el precio del petróleo termina, digamos, impactando en toda la cadena de reciclación, de reciclado de plástico. Y esto es un tema que tal vez está fuera de control para nosotros. Lo que es importante, digamos, para terminar, es importante destacar que lo ideal sería lograr generar un sistema de reciclado que permita la reutilización de todo este material, que eso fuera más barato que producir plástico nuevo, y que además eso fortalezca la conciencia de todos los protagonistas del proceso en la necesidad de fortalecer un cambio cultural para reducir el consumo de recursos naturales, reducir el volumen de residuos producidos y reducir la cantidad de contaminantes a lo largo de todo el proceso. Quedo a su disposición para eventuales consultas y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Ernesto, por tu exposición. Bueno, ahora le damos lugar a Charlotte Lelight de Destri. Gracias, gracias, Agustina. Voy a mi presentación. Ya estoy. ¿Pueden ver mi presentación? Se ve perfecto, gracias. Okay. Hola, me llamo Charlotte, soy responsable administrativo y financiero del ecoorganismo Destri. Destri es una organización encargada de la gestión de los residuos sanitarios punzocortantes en Francia. Entonces, en este contexto, mi presentación se centra en la responsabilidad extendida del productor y cómo ese modelo se aplica a través de Destri. Entonces, vamos a ver una presentación de Destri, nuestro laboratorio que se llama el Destri Lab, el programa RECIBEL, que es una experimentación nacional en Francia, las perspectivas y las preguntas, si hay preguntas. Entonces, Destri, ¿quién somos? En esta presentación voy a explicar, en primer lugar, el sistema Destri y el principio de responsabilidad extendida del productor, la REP, el modelo operativo de Destri y los datos claves. Destri es una organización francesa encargada de la recogida y el tratamiento de los residuos sanitarios punzocortantes generados por los pacientes en autotratamiento. Su misión es garantizar una recogida segura, gratuita y organizada en todo el territorio francés. Este sistema se basa en una red de farmacias y operadores logísticos que aseguran el transporte y el tratamiento de estos residuos.
El funcionamiento de Dastri se basa en el principio de la REP, la responsabilidad extendida del productor. Entonces, para explicar este principio, establece que los fabricantes son responsables de la gestión de los residuos generados por sus productos al final de su vida útil. Dastri aplica este modelo en el ámbito de los residuos sanitarios putocortantes en Francia. En este contexto, algunos países como Francia lo aplican, mientras que otros como Portugal lo están desarrollando o lo implementarán próximamente. La REP hace que los productores sean responsables de la gestión de sus residuos que generan sus productos, impulsando la prevención, el reciclaje y la economía circular. Ahora que hemos visto el principio de la REP, voy a presentar el modelo de Dastri que aplica este principio en Francia. Entonces, el sistema se basa en dos tipos de contenedores. Pueden ver las caras amarillas y las caras mojadas. Las caras amarillas están destinadas a la recogida de residuos cortopunzantes producidos por los pacientes en autotratamiento, como agujas, lancetas o rejillas. Se puede ver en la slide. Las caras moradas están destinadas a recorrer los Dastri con componentes electrónicos, como los sensores de monitorización con de glucose o las bombas de insulina tipo parche. En primer lugar, se puede ver en las slides, los pacientes acuden a la farmacia donde recibe gratuitamente una cara Dastri adaptada al tipo de residuos que va a generar. Entonces, va a tener la amarillo o la morada. Después, lleva la cara a su domicilio y la va llenando a medida que utiliza sus dispositivos médicos. Una vez llena, la cierra de forma segura y la devuelve a la farmacia. Los operadores logísticos recorren las caras en las farmacias y las transportan a las plantas de tratamiento. Las caras amarillas que contienen residuos cortopunzantes se destinan a la incineración, mientras las caras moradas siguen un circuito diferente. Los dispositivos se desmontan y sus distintos materiales se reciclan íntegramente en Francia, lo que permite recuperar recursos y fomentar la economía circular. Podemos ver algunos datos claves. Hoy tenemos 36 patologías, tenemos 91 socios, recogemos más de 1.100 millones de dispositivos cada año. Tenemos 20 mil, lo siento, puntos de recolección, están las farmacias. Y recorremos 8 y 5% de los dispositivos que podemos encontrar en las caras amarillas y 55% de las que están en la cara, la otra que es morada. Gracias. Gracias por ayudar. Ahora vamos a ver el Dastri Lab. Eso es el laboratorio que Dastri el Dastri Lab. Sí, Valentín, sí. Necesito ayuda. El laboratorio de Dastri para el tratamiento de los materiales de las cajas y los materiales cortopunzantes. Entonces, ella va a presentar eso. Gracias. Gracias. La primera parte del Dastri Lab es la innovación. Tenemos una línea mecanizada
que es una etapa clave del proceso de reciclaje, permite desmontar los dispositivos médicos electrónicos y separar automáticamente los distintos materiales que los componen. En total, se identifican 4 flujos principales: las baterías, los plásticos, los metales y las placas electrónicas. Como se puede ver en la imagen, este proceso se realiza en una línea industrial mecanizada, lo que permite garantizar una separación eficiente y controlada de los materiales. Después de esta etapa, cada material se envía a un canal de reciclaje específico para su tratamiento y valorización. De esta manera se optimiza el reciclaje y se reduce al máximo la cantidad de residuos no recuperables. La segunda etapa es la etapa de valorización. Cada tipo de material recorrido dentro del sistema DASTRI es enviado a un socio especializado para su tratamiento y reciclaje. Por ejemplo, el cartón es valorizado por la empresa Gemdu, que transforma los embalajes en bobinas de papel reciclado. En el caso de las baterías, aproximadamente el 60% de su reciclaje se realiza con la empresa FIDE, garantizando un tratamiento adecuado de estos componentes. Los metales, por su parte, son reciclados al 100% gracias a una otra empresa, Demain Environnement, y se reutilizan en fundiciones y acerías. Por los componentes electrónicos, también se trabaja con Demain Environnement, que permite recuperar materiales estratégicos y, cuando no es posible, realizar una valorización enérgica. Finalmente, el último es el plástico. Se están desarrollando colaboraciones con varias empresas como Ciclad, con el objetivo es de mejorar las soluciones de reciclaje y aumentar la valorización de estos materiales. Esta etapa permite entonces dar una segunda vida a los materiales y maximizar su valorización en función de su naturaleza. Lo que es muy importante por DASTRI es el principio de proximidad. El objetivo es tratar los residuos lo más cerca posible del lugar donde se generan, limitando ese transporte y reduciendo el impacto ambiental. Para ello, DASTRI desarrolla una red de socios industriales implementados en el territorio de Francia. Ahora se puede ver en la slide. Eso permite combinar eficiencia logística, reducción de emisiones y desarrollo de una economía circular local. Para terminar, DASTRI también comparte su experiencia a nivel internacional y acompaña el desarrollo de nuevos sistemas de responsabilidad extendida del productor en otros países. En Portugal, Diverde, que es el nombre de la compañía, es la nueva entidad encargada de la gestión de los residuos sanitarios punzocortantes de los pacientes en autotratamiento. El sistema comenzará a funcionar a partir del próximo curso y DASTRI aporta su experiencia para apoyar la puesta en marcha de esta nueva filial. En Canadá también DASTRI colabora con HPSA, la organización responsable de la gestión de los residuos sanitarios de los pacientes en varias provincias canadienses. Ambos organismos intercambian conocimientos y buenas prácticas sobre la recogida, el tratamiento y el reciclaje de estos residuos. Estas colaboraciones permiten compartir la experiencia adquirida por DASTRI, impulsar la innovación y favorecer el desarrollo de soluciones cada vez más eficaces y sostenibles a nivel internacional. Ahí vamos a ver ejemplos. Aquí podemos ver parte de la valorización y están creando productos fabricados a partir de los materiales recuperados por DASTRI. Ahí es el plástico.
El plástico es ahí, lo siento, ahí está el plástico. Y se crea bandejas sanitarias, las bobines de cartón, allá, y los tambores de freno con un parte del metal. Estas bandejas sanitarias se están utilizando al hospital, por ejemplo. Ahora vamos a hablar de una experimentación que se llama el programa ReciPen. ReciPen, antes de presentar las principales iniciativas de ReciPen, vamos a ver el reto medioambiental, los primeros resultados, la percepción de ReciPen y los desafíos. Como hemos visto antes, Dastri ya trabaja en el reciclaje de numerosos dispositivos sanitarios. Sin embargo, todavía existen nuestros nuevos retos. Uno de ellos son las lapiceras precargadas sin agujas. Cada año se comercializan aproximadamente 80 millones de estas lapiceras. Pueden ver un ejemplo en la slide. En Francia, aunque no contienen la aguja, están compuestas principalmente por plástico, pero también por vidrio y metal. Con el programa ReciPen, Dastri ha desarrollado una solución específica para recoger y reciclar estos dispositivos en colaboración con los laboratorios Lilly y Sanofi. El objetivo es recuperar estos materiales, reducir el consumo de recursos naturales y limitar el uso de plástico virgen. Estos son los primeros resultados obtenidos por el programa ReciPen. A la línea amarilla son los por ReciPen. Entonces, como se puede ver, las primeras operaciones de recogida y clasificación ya están en marcha y los dispositivos son tratados de una línea específica de reciclaje. Los resultados son muy prometedores, mientras que en 2024 se recogieron cerca de 94. 94, casi 95 kilogramos de lapiceras. En 2025 ya se recuperan casi 4 toneladas. En la slide pueden also ver los de RetourPen, que es otro programa de de nuestro socio, pero ello hace su reciclaje de manera individual. Y pueden, aquí están los datos. ¿Cuál es la percepción de ReciPen en las farmacias y en los pacientes? Podemos decir que la percepción de ReciPen es muy positiva, tanto entre los farmacéuticos como los pacientes. Casi 80% de los farmacéuticos apoya esta experimentación y considera que esa experimentación aporta una solución útil para el reciclaje de las lapiceras precargadas sin agujas. Por su parte, 90% de los pacientes declara estar preocupados por el impacto ambiental de sus dispositivos médicos. Estos resultados muestran que existe una fuerte demanda de soluciones de reciclaje y que ReciPen responde a una expectativa compartida por los profesionales sanitarios y los pacientes. Desafíos. Tenemos, son desafíos. Voy a presentarlo. El primero es relacionado con el vidrio. Durante el proceso de reciclaje, el vidrio se rompe en partículas muy finas que pueden depositarse sobre los plásticos. Y esto puede contaminar los materiales reciclados, aumentar el desgaste de los equipos y dificultar la separación entre el vidrio y el plástico.
El segundo desafío se refiere a los plásticos. Existen numerosos tipos de plástico, lo que hace que su clasificación sea compleja y costosa. Además, el plástico negro es difícil de detectar mediante los sistemas de clasificación por infrarrojos y algunos componentes como el embudo de caucho también complican el reciclaje. Algunas perspectivas de la experimentación ReciPEN, geográfica, hospitalaria y de dispositivos. La primera perspectiva es la amplificación geográfica del programa ReciPEN. El proyecto comenzó en 2024 con una fase piloto en 4 regiones de Francia, con el objetivo de probar el sistema y evaluar su funcionamiento en condiciones reales. Tras esta primera fase, los resultados obtenidos han permitido extender progresivamente el programa y hoy en día ReciPEN está disponible en todo el territorio francés, lo que permite a todos los pacientes y farmacias participar en el dispositivo. Esta ampliación representa un paso clave para aumentar el volumen de recogida y consolidar una cadena de reciclaje a escala nacional. La segunda perspectiva es la ampliación al ámbito hospitalario. Hasta ahora, ReciPEN se centraba principalmente en los pacientes en autotratamiento y en la recogida en farmacias. El siguiente paso consiste en extender el programa a los hospitales que generan volúmenes importantes de dispositivos médicos precargados. Esta ampliación implica adaptar el sistema de recogida a un entorno más complejo con circuitos ya existentes de gestión de residuos sanitarios y exigencias logísticas y sanitarias más estrictas. El objetivo es integrar ReciPEN en el funcionamiento hospitalario sin perturbar la organización actual, garantizando al mismo tiempo la trazabilidad y la seguridad del tratamiento de los residuos. La última perspectiva es la ampliación de los dispositivos incluidos en el programa. El objetivo es demostrar que la seguridad está garantizada cuando los autoinyectores se depositan en el contenedor morada para su reciclaje. Para ello, en 2025 se realizaron pruebas sobre 8 tipos de dispositivos de 5 empresas. Se hicieron diferentes ensayos como pruebas de caída, compresión, fricción y tracción. Esta prueba permite asegurar que el sistema es seguro y que los dispositivos pueden ser tratados sin riesgo. Gracias por su atención. Muchas gracias, Charlotte. Bueno, vamos con las últimas oradoras, que son Carolina Mariel Moro, licenciada en Organización y Gestión de Quirófanos, y María Verónica Moro, médica clínica y laboral. Ambas son miembros de la Asociación Civil Ecorraíces y socias firma de Vanguardia Medical Technology. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Principalmente quiero contarles y agradecerles a la ARS y a su presidente Atilio por haber creado este espacio de trabajo donde hoy podemos juntarnos y, como en nuestro caso, poder presentar nuestro nuevo sistema basado en el uso del plástico en medicina. Somos la empresa Vanguardia Medical Technology y lo que les vamos a mostrar hoy es una innovación en salud y en el manejo de los residuos hospitalarios. Les puedo pedir que me pasen. Conocemos este proyecto porque lo construimos después de trabajar, en mi caso, más de 20 años en salud, al igual que el resto de nuestro equipo, en las distintas áreas de su competencia por muchísimos años. Nuestro sistema, les pido por favor que me pasen que a simple vista parece una bolsa de residuos patológicos, es un sistema de bioseguridad sanitario, así lo llamamos. La bioseguridad del futuro no va a depender solo de buenas barreras de protección. A partir de ahora se deberá pensar en incorporar sistemas inteligentes para poder corregir las fallas que hasta ahora hemos venido teniendo.
Ustedes piensen que las barreras son las que nos defienden del contagio de los microorganismos patógenos. Un punto muy importante es mejorar la forma del manejo de los residuos hospitalarios. Con una buena barrera, como lo es un barbijo, una antiparra o un guante, pero también lo es una bolsa de residuos patológicos, lo que estamos haciendo es proteger al paciente y a todo el personal de salud. Y cuando digo a todo el personal de salud, incluyo al de limpieza, al del mantenimiento, todos los actores de un centro de salud, no es poca cosa. En mi caso, donde me desempeño dentro del área quirúrgica, después de finalizar una cirugía y ver que una bolsa de residuos patológicos, en la que por supuesto habíamos volcado todo el material descartado, al ser retirada por el personal de limpieza del quirófano, en muchos casos la estructura no soportaba el peso y no podía contener líquidos, no siendo aptas para la función que habían sido creadas. O por ejemplo, si se perdía una pieza anatómica que por error se había tirado esa bolsa roja, cometiendo obviamente negligencia, pero seamos realistas, son cosas que nos pasan a las personas que estamos dentro de los hospitales muchas horas y sobre todo en lugares críticos. Al solicitar que nos buscaran esa bolsa que había sido usada en ese quirófano para poder ubicar la pieza perdida, nos encontramos con que habían ido a parar a un lugar donde coexistían más de 100 bolsas exactamente iguales. No quieran que les cuente cómo hacíamos para encontrar la pieza. Pero también se puede necesitar contar nuevamente gasas que fueron utilizadas en la cirugía. Más de una vez han ido a parar efectos personales del paciente, como ser una dentadura que estaba envuelta en una gasa y alguien creyó que era para ser descartada. Puedo contar 1000 anécdotas y hoy el tiempo no nos da para eso, pero sí contarles que es ahí donde con nuestro equipo interdisciplinario volcamos todas nuestras ideas y nació esto que deja de llamarse una bolsa para llamarlo nuestro nuevo sistema de bioseguridad sanitaria. Les pido por favor si me cambian la... Y bueno, ¿por qué no es una bolsa? Porque es un sistema que nos va a abarcar seguridad, nanotecnología y trazabilidad durante todo el proceso de uso. ¿Me pasan por favor la diapositiva? Este nuevo sistema es tricapa, es antimicrobiana y sobre todo es trazable. Les pido que se me pasen. Elegimos una estructura tricapa para manejar estratégicamente 3 tipos de polímeros plásticos distintos, que nos permitió asignar una función a cada una de estas, en lugar de depender de un único material para cumplir todos los requisitos. Hasta ahora, en el mercado, solo conocíamos una y era la monocapa. ¿Qué beneficios ofrecemos con esta nueva tecnología aplicada a las bolsas de residuos patológicos? Pueden observar que tenemos una capa externa que lo que nos está brindando es resistencia mecánica, estabilidad, con su master batch rojo, que está normalizado dentro de los requisitos de las normas de bioseguridad internacionales, donde todo lo que es residuo patológico debe ser de color rojo. Pero también ofrecemos una capa media o núcleo, como le llamamos nosotros, donde distribuyendo esfuerzos mecánicos mejoramos lo que es la estabilidad y aumentamos la resistencia al traslado. Un poco el ejemplo que les decía al principio de evitar la pérdida de fluidos. Por último, tenemos una capa interna con un master batch blanco que nos va a permitir algo muy novedoso, que es la visualización del contenido. Y un master batch de partículas de nanoplata que lo van a convertir en antimicrobiano. Hoy, hasta el día de hoy, las bolsas contenían. Podemos decir hoy que también eliminan microorganismos gracias a esta capa interna. Como verán, cada una de estas cumple una función específica y las 3 otorgan un producto realmente inexistente. ¿Y por qué es tan importante que sea antimicrobiana? Y acá me interesa que pasemos de diapositiva para que hable la doctora Moro. Estás muteada. No, que no me veo yo, pero bueno, no importa. ¿Qué tal? Buenas tardes, yo soy la doctora Moro María Verónica.
digamos que la pata médica de Vanguardia Medical Technology. Bueno, esta innovación respecto a la capa interna, que es la que está en contacto con los residuos patogénicos, que es antimicrobiana. ¿Qué logramos en Vanguardia? Utilizar las nanopartículas de plata, que es lo que se llama nanoplata, en esta capa interna de este sistema de bioseguridad. Con esto lo que hacemos es desarrollar un envase que lo que hace es contribuir a que se reduzca la proliferación de microorganismos y aumentar la bioseguridad durante la manipulación de los residuos patogénicos, de toda la cadena del personal, desde la eliminación del residuo, como dice la licenciada, en quirófano o en otras áreas en donde estos envases están, hasta su producto final. Y también el ambiente, claramente. Bueno, entonces, acá tenemos en esta primera filmina un virus. ¿Qué hace la plata? Los iones de plata, porque estas nanopartículas lo que hacen es liberar iones de plata, que lo que hacen contra, en este caso, los virus y las bacterias es más o menos lo mismo, pero bueno, vamos a hablar de cada uno. Lo que hacen es unirse a proteínas que están en la superficie del virus. Esto daña la estructura de la membrana del virus. También se une al material genético, inhibiendo su replicación. Y aparte genera estrés oxidativo, que eso también destruye al virus. La siguiente filmina, por favor, en la que vamos a ver la bacteria. También hongos. Pero bueno, en este caso la bacteria son más o menos lo mismo, los mismos mecanismos. Genera estrés oxidativo, se une a la membrana de la bacteria. Ya al unirse la desnaturaliza y aparte genera poros, perforaciones por donde pueden ingresar estos iones. El tamaño ideal es entre 20 a 40 nanómetros para que esto suceda. Ya en el interior de la bacteria también se une a proteínas que son esenciales, enzimas, y al material genético, produciendo la destrucción de la bacteria. O sea, lo que tiene la plata, ¿sí? Las nanopartículas, la nanoplata, es que no solo actúa con cada una de estos mecanismos, sino que todos a la vez. Así que bueno, estamos garantizando que las bacterias no solo no permanezcan un tiempo determinado, sino que sean destruidas dentro del mismo envase. Bueno, por otro lado, como más o menos para tener una idea de microorganismos conocidos, ¿no? Se hicieron estudios con Escherichia coli, de bacterias conocidas, tenemos la Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, hongos como Cándida, virus también conocidos como el virus de la hepatitis B, el HIV, coronavirus, influenza, herpes. Bueno, son aproximadamente más de 560 microorganismos que son sensibles a esta destrucción a través de la plata, de la nanoplata. Bueno, y por último, y no menos importante, es que esta actividad antimicrobiana que tiene la nanoplata, que es la que utiliza Vanguardia en la capa interna, está normatizada por las normas ISO, que van a permitir su eficacia y su calidad. Y son estas que están acá, ¿sí? No vale la pena que las nombre, pero bueno, está normatizado, asegura la calidad, la seguridad y la eficacia del uso de la nanoplata. Bueno, paso nuevamente a la licenciada. Gracias. Y acá nos hacemos la pregunta y decimos, bueno, hasta ahora decíamos que una bolsa puede ser resistente, porque lo logramos con la tricapa.
puede ser antimicrobiana, pero si nadie sabe de dónde salió o cuál fue su lugar de origen y su recorrido hasta el destino final, seguimos fallando. Y ahí es donde viene la trazabilidad que le incorporamos al sistema. Puedo pedir que me pasen de placa. Los ingenieros de nuestra empresa incorporaron al sistema la trazabilidad. Es decir, como verán en el medio del envase, que hay un código QR, este QR lo que está es identificando un proceso. Este código nos va a permitir saber a qué establecimiento se le provee el sistema y una vez dentro, ellos pueden mediante escaneo del mismo saber en qué servicio se usó. Volviendo al ejemplo del comienzo de quirófano, podríamos decir que a través de este código nos vamos a enterar en qué quirófano se usó, qué cirugía, qué fecha, quiénes fueron los profesionales actuantes, qué hora. Pero algo más novedoso todavía, la trazabilidad inversa. Es decir, que hasta ahora yo sabía que todo lo que pasaba desde su generación hasta la salida del hospital y luego hasta el destino final, que podía ser, como venimos escuchando a los otros disertantes, la incineración y otros procesos. La trazabilidad inversa nos permite hacer al revés, es decir, lograr que esa bolsa vuelva en el caso de que el establecimiento de salud necesite regresarla, ya sea por la pérdida de una pieza anatómica o por algún efecto indispensable que haya ido a parar por error. La trazabilidad nos permite transparencia y confianza cumpliendo con leyes, seguridad sanitaria y mejora continua del sistema. Optimiza procesos y toma de decisiones, que eso es algo que realmente necesitamos dentro de los establecimientos de salud. Estamos sin lugar a dudas frente a una barrera de bioseguridad que nos va a brindar es una buena contención del residuo, pero que al mismo tiempo va a ir matando microorganismos que se van a encontrar en su interior a medida que van pasando los minutos, y que encima vamos a poder controlarla mediante un código QR marcando la trazabilidad desde el lugar de origen hasta su destino final. Realmente estamos ante una innovación muy importante, no solo por de capa, no solo por esta incorporación que la convierte en antimicrobiana, sino también por la trazabilidad inteligente a través de la incorporación del QR a cada uno de esos envases, a los que dejamos de llamar bolsa para llamar sistema de bioseguridad sanitaria, porque nos dimos cuenta que había dejado de ser una bolsa cuando incorporamos todas estas propiedades. Ha sido un placer para nosotros presentar este producto y nuevamente agradecer a ARS y por supuesto al presidente por la oportunidad de poder presentarlo en este congreso tan importante. Bueno, Muchas muchas gracias a ambas. Gracias a ustedes, en representación de todo Vanguardia. Bien, bueno, ahí queda el contacto de la empresa si quieren hacer preguntas, porque ya nos quedamos sin tiempo. Así que bueno, vamos a cerrar el webinar. ¿Qué hacemos con los plásticos en la medicina? Muchísimas gracias a todos, a todas por sumarse, a los expositores y a quienes estuvieron detrás en la organización. Desde ya quedamos en contacto y esperamos que este espacio haya sido útil e inspirador para seguir construyendo soluciones sostenibles. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Muchas gracias, saludos a Chao, todos. gracias. Gracias, saludos a todos. Chao, chao.